Estimada audiencia, amigos de los medios de comunicación que nos acompañan de manera presencial y también quienes nos ven a través de la señal oficial de Guatemala, el canal de gobierno, sean todos bienvenidos. En esta mañana saludamos a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la conferencia de prensa donde se brindarán datos y acciones sobre casos de dengue en el 2023. Saludamos a la mesa principal. Esta mañana nos acompaña el doctor Francisco Coma, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. También está con nosotros el doctor Edwin Montúfar, viceministro de Atención Primaria. La doctora Loren Govern, jefa del Departamento de Epidemiología. Y el doctor Pedro Jax, coordinador del Programa Nacional de Arbovirosis. Para comenzar directamente esta mañana, le damos la cordial bienvenida a la doctora Lorena Govern, jefa del Departamento de Epidemiología, quien hablará sobre la intervención y dará datos referentes a casos reportados por dengue. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días, estimados señores periodistas. Vamos entonces a iniciar compartiendo la información actualizada en relación a toda la situación de dengue que tenemos en nuestro país. Siguiente, por favor. Es algo muy relevante que ustedes conozcan que nosotros tenemos establecidos el comportamiento de la enfermedad. Anualmente la tenemos registrada desde hace muchos años, desde hace varias décadas, y desde el 2010 nosotros hemos identificado 3 periodos epidémicos importantes que han ocurrido en más de 10 años en nuestro país. Hablamos del 2010, 2014 y 2019. En el 2019 fue el año con el que tuvimos una mayor cantidad de casos durante todo esa década. Estamos hablando de alrededor de 50,000, más de 50,000 casos registrados. Por supuesto, eso es solamente una cantidad registrada dentro del sistema. Hubo mucho más casos. Sin embargo, en el registro oficial ese es el dato superior que tenemos en los años epidémicos. En el 2021 hubo una disminución de casos, una disminución de la incidencia en comparación con el 2020. 2020, pues todos los a consecuencia de la introducción de la pandemia COVID, pues tuvimos un registro disminuido, y también porque el año anterior habíamos tenido casos con la epidemia del 2019 de dengue. Entonces, al siguiente año, después de una epidemia, tenemos un registro muy bajo de casos. Y en el 2022 registramos 2 veces más un incremento de lo registrado en el 2021. Siguiente, por favor. Esta es la gráfica comparativa en donde ustedes pueden observar con mayor claridad cómo ha sido el comportamiento de los casos en el sistema, en el registro del sistema de información, y donde los picos relevantes hablamos. Esta es una gráfica que está desde el 2008 y en donde podemos observar el pico importante que tuvimos en el 2019. Siguiente, por favor. Este es el corredor endémico que utilizamos en epidemiología para monitorear cuál es el comportamiento según las semanas epidemiológicas de un evento en el país. Ustedes pueden observar que desde la semana 10 estamos en una zona de epidemia por brote en todo el país, y que ya en la semana 32 alcanzamos nuestro nivel máximo. Quiero recordarles que nosotros desde el mes de febrero, eso es aproximadamente en la semana 5, nosotros alertamos como Ministerio de Salud la posibilidad de que proyectábamos que para este 2023 íbamos a tener un año epidémico, y que esto lo reiteramos en junio con el incremento de casos, y que estamos en la actualidad reiterando que es importante trabajar en todas las medidas de prevención dado la situación de alto registro de casos de dengue y también casos de dengue grave. Siguiente, por favor.
Nosotros como Ministerio de Salud estamos organizados en direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud y tenemos 29 direcciones departamentales de los 22 departamentos. De estas 29 direcciones departamentales, el 68%, es decir, 18 direcciones departamentales se encuentran en la actualidad en zona de epidemia según el corredor endémico. Siguiente, por favor. Este es el mapa de riesgo que tenemos para el año 2022, y habla 2022-2023, pero este primer mapa es el del 2022, en donde a la misma semana epidemiológica se determinaba que los departamentos de Quetzaltenango, Zacapa, la parte de Petén Suroccidente, que es una dirección departamental de redes integradas de servicios de salud, Petén Suroccidente, Petén Norte, Baja Verapaz y Retaluleu, eran las direcciones de áreas que tenían un mayor riesgo en el año 2022. Para el 2023, siguiente, por favor, que es la situación en la que estamos actualmente, pues la situación no varía mucho. Sin embargo, la mayor incidencia, es decir, el mayor registro de casos por 100,000 habitantes, que es como calculamos el riesgo de incidencia para los eventos, estaría en primer lugar Zacapa, le sigue Chiquimula, Petén Suroriente, Escuintla, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Petén Norte. Vemos entonces que hay una región importante en la parte oriente y nororiente del país que está con un mayor riesgo de casos de enfermar y, por supuesto, de tener casos de dengue grave. Siguiente, por favor. Esta es la clasificación que tenemos en cuanto al riesgo de cada dirección departamental de redes integradas de servicios de salud, en donde tenemos a las 14 áreas de salud que están sombreadas en naranja, que son las que sobrepasan la incidencia nacional, que por el momento son 69 casos por cada 100,000 habitantes. Estamos haciendo la comparación al mismo periodo del año 2022, en donde hemos registrado más del 100% de casos que teníamos en el mismo periodo epidemiológico, que es a la semana 33. En ese periodo del año 2022 habíamos registrado 4,869 casos y en la actualidad llevamos ya 12,263. Entonces es un incremento de alrededor de 152% y por supuesto esto es sumamente preocupante. Siguiente, por favor. Acá les presentamos cómo tenemos identificados los municipios de mayor riesgo según las direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud. Estos acá, de los 29 direcciones departamentales que tenemos nosotros como parte funcional administrativa dentro del Ministerio de Salud, 22 son las que registran todos los municipios de mayor riesgo que tenemos identificados para la enfermedad. Entonces, están señalados cada dirección departamental con su número de municipios y con el nombre de los municipios, con el número de casos y la incidencia, que es lo que nos identifica el riesgo de enfermar que tiene en la actualidad cada municipio de los clasificados como de alto riesgo. Siguiente, por favor. Esta es la totalidad. Finalizamos con Guatemala Nororiente, que es una de las regiones en las que está clasificado el departamento de Guatemala. Siguiente, por favor. La clasificación del dengue está en la actualidad como dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Ese es el 85% de los casos. Adicionalmente a estas dos clasificaciones agregamos el dengue grave, que era lo que antes conocíamos como dengue hemorrágico. En la actualidad se le conoce como dengue grave y
este es el cuadro que les presentamos de cómo están distribuidos los casos sin signos de alarma y con signos de alarma en el país. Estos constituyen el 85% del total de los 12.263 casos, que significan 10.472. Dengue con signos de alarma es un 14% y son 1.720, y más adelante les hablaré de los casos clasificados como sospechosos y confirmados de dengue grave. Zacapa es el que presenta la mayor incidencia para dengue con signos de alarma. Siguiente, por favor. Esta es la distribución de casos por grupo de edad, es la incidencia, es decir, la relación entre casos masculinos, femeninos y la población de cada uno de estos sexos. Y ven ustedes en la pirámide que les presentamos de esta gráfica que el mayor registro, la mayor incidencia de casos está concentrada en las edades menores de 14 años. Hay una distribución similar en ambos sexos, y con un leve predominio en el sexo femenino, pero podríamos decir que es similar tanto en hombres como en mujeres. El grupo de edad de estos menores de 14 años, el grupo de edad con mayor registro de incidencia es el grupo de 5 a 9 años. Siguiente. Esta es la distribución de los casos de dengue grave que tenemos registrados hasta la semana 33 y se han notificado 49 casos sospechosos. Quiero comentarles que en el año 2019, que fue nuestro mayor año epidémico de la última década, tuvimos 77 casos confirmados de dengue grave. Por el momento llevamos en el país 27 casos confirmados de dengue grave, de los cuales 22 han fallecido. De este total de 49 casos sospechosos que tenemos registrados. Y tenemos 13 casos en investigación, de los cuales 10 han fallecido. Tenemos 9 casos que han sido descartados porque estos casos son sometidos a un proceso de investigación para descartar que el fallecimiento haya sido por cualquier otra causa que no esté relacionada con el dengue grave. Siguiente, por favor. La distribución de casos en la actualidad por grupos de edad está, al igual que los casos con dengue sin signos de alarma y con signos de alarma, está concentrado en los menores de 15 años. La distribución según sexo es 12 mujeres, 15 varones, y el total de fallecidos han sido hasta la fecha estos 22, con todos el 98% concentrados en este grupo de edad. Solamente hay una persona de 50 a 59 años que es fuera de este grupo de menores de 15 años, que son los que están ya como casos confirmados por dengue grave. Siguiente, por favor. Con respecto a cómo se diagnostica y cómo están registrados los resultados del laboratorio, quiero comentarle que nosotros registramos el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad a través de dos metodologías. Una a través de serología, que es solamente saber si por medio de anticuerpos la persona está con dengue, y básicamente esto se utiliza para la vigilancia epidemiológica. No es necesario que todos los casos tengan una confirmación de dengue, pero sí es importante que sepamos cuáles son los serotipos del virus que están circulando en nuestro país. Desde hace muchos años el país tiene la circulación de los 4 serotipos, que son las 4 variedades en las que el virus puede presentarse en una persona, es decir, 4 veces puede tener la persona dengue, y cada vez que la persona va teniendo un serotipo diferente, adquiere una mayor gravedad, puede estar en mayor riesgo de tener dengue grave. Y
hemos identificado, como les indico, los 4 serotipos en 15 direcciones departamentales. Sin embargo, sabemos de que por el antecedente histórico en todo el país básicamente están circulando los 4 serotipos. Es importante indicarles también que por cada 100 muestras procesadas en el laboratorio están saliendo positivas 33, es decir, tenemos un índice de positividad muy alto, que es del 33%, cuando deberíamos de tener una positividad alrededor entre el 15 y el 20% como máximo. Siguiente. ¿Qué conclusiones podemos dar? Pues el incremento importantísimo de casos de más del 100%. Las áreas de salud de Zacapa, Chiquimula, Petén son las que tienen una mayor incidencia de casos, bueno, prácticamente todo el país, pero estas áreas que les menciono, Escuintla, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Zacapa, Chiquimula, toda la parte oriente, está con un mayor riesgo. El 14% de los casos registrados son identificados como con signos de alarma y hemos confirmado 26 casos de dengue grave, de los cuales han fallecido 21. En el país se ha identificado la circulación de los 4 serotipos. Es por todo esto por mi parte. Doy la palabra al doctor Yash. En este momento agradecemos las palabras de la doctora Lorena Govern. Y ahora, para conocer acciones en marcha para disminuir la propagación del dengue, escuchamos al doctor Edwin Montúfar, viceministro de Atención Primaria. Sí. Buen día. Las acciones realizadas por el Ministerio de Salud desde inicios del año para el control del insecto Aedes aegypti, tenemos a la fecha 801.400 casas inspeccionadas. Hemos aplicado abate en recipientes que almacenan agua en más de 608.887 casas. Hemos realizado la nebulización en 485.986 casas y hemos iniciado procesos de deschatarrización en más de 432.121 hogares. Esto lo continuamos haciendo a la fecha. La siguiente. Tenemos unas recomendaciones de cómo controlar al zancudo transmisor. Primer punto, la búsqueda y eliminación de recipientes con aguas estancadas. Búsqueda en los alrededores de nuestra vivienda, objetos que puedan contener agua como latas, botellas, cubetas, llantas y las mismas macetas. Revisar pilas, toneles, tanques, tinacos que contengan agua donde puedan almacenarse o crecer larvas del mosquito, eliminarlas vaciando el tonel y pasar el agua libre de larvas a otro tonel o recipiente que almacene agua. Los tanques de agua y tinacos son un riesgo si no están completamente tapados y se recomienda el lavado de pilas y toneles al menos 2 veces por semana, utilizando un cepillo para raspar los bordes y así eliminar esos huevecillos. La siguiente. En las pilas, en los toneles, es de mucha utilidad mantener en donde sea posible algunos pececitos para que se coman las larvas del mosquito. Mucha gente suele colocar en el techo, como medidas de protección y peso, algunos recipientes que en ocasiones acumulan agua y se convierten en criaderos. También recomendamos mantener limpias las áreas exteriores de la vivienda, libres de basura y otros escombros, así como espacios públicos, teniendo en cuenta que la basura también puede acumular agua y convertirse en criaderos. Y si se tienen plantas en macetas, revisar que no tengan platos debajo de las mismas que puedan acumular agua. La siguiente. Si hay bebederos para animales, se recomienda cambiarles el agua con frecuencia para que no se llenen de larvas. El uso de repelentes es una buena opción, así como el uso de espirales y laminitas. El uso de mosquiteros en los casos que las puertas y ventanas no tengan protección. El informar a los amigos, a familiares, a las gentes que acuden a reuniones, la importancia de eliminar criaderos
para evitar la propagación del dengue. En movilización social necesitamos fortalecer ciertas acciones, realizar acciones de abogacía con tomadores de decisión como son alcaldes, gobernadores, miembros de la sociedad civil organizada para sensibilizar y favorecer la coordinación de una respuesta integrada. Coordinación con municipalidades para mejoramiento del saneamiento del medio y disponibilidad intradomiciliar de agua. Esto es muy importante en estos momentos en que tenemos esta inestabilidad climática, en que prevalece la sequía por el fenómeno del Niño, pero también tenemos lluvias torrenciales que pueden ocasionar la acumulación de agua en recipientes no útiles. La promoción y educación en salud para continuar reforzando acciones de participación comunitaria en la prevención y control de enfermedades que nos apoyen a eliminar criaderos no útiles y tratamiento con abate de criadores útiles, buenas prácticas del almacenamiento de agua e incrementar la comunicación de riesgo con énfasis en las complicaciones que puede ocasionar el dengue grave. La siguiente. Respecto a la atención a las personas, debemos asegurar que el personal de salud de todos los servicios maneje adecuadamente el protocolo de tratamiento de dengue. Ante la duda del diagnóstico clínico con dengue, se recomienda que todo paciente, en especial los niños, sean manejados como casos de dengue y especialmente el seguimiento a los casos clínicos de dengue grave, como es dolor abdominal, vómitos intensos, antes de que aparezca el sangrado. En casos de dengue con señal de alarma, el paciente debe ser informado sobre las complicaciones para que puedan identificarlos oportunamente y acudir a un servicio de hospital. Los hospitales deben realizar triaje adecuado de pacientes, tanto para la detección oportuna como para disminuir el contagio por posibles infecciones de COVID. Se recomienda dar manejo especializado y prioritario y fortalecer el diagnóstico oportuno, identificando signos y síntomas de alarma y manejo y tratamiento adecuado de los pacientes. La siguiente. Algunas acciones realizadas y que continuamos implementando. Gracias. Muy bien, hemos escuchado al doctor Edwin Montúfar. Es el momento de ceder la palabra al doctor Francisco Coma, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, quien nos dará información de abastecimiento e insumos. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias, señores y señoras periodistas, a los medios de comunicación para acudir al llamado para que podamos nosotros brindar esta conferencia para informar, pero por supuesto sobre todo para alertar a la población de esta dinámica de crecimiento en el número de casos de dengue que se nos ha reportado a la fecha por encima de 12.000 casos. Yo quisiera resaltar que las acciones del Ministerio son usualmente preventivas y cuando la doctora Lorena Gober señalaba que nosotros hicimos el seguimiento desde el mes de febrero fue porque encontramos ya un comportamiento en la línea epidemiológica con una tendencia a crecer. ¿Esto qué significa? Desde la perspectiva del Ministerio, este no es un trabajo que se rehaga solo en una institución, sino que requiere del concurso de varias instituciones para abordar el problema de manera integral. Y es por ello que estas alertas epidemiológicas se hacen llegar a los comités de emergencia de los distintos municipios, se hace llegar lógicamente a cada una de las autoridades porque por supuesto hay una problemática y es como lo mencionó en su momento el doctor Montúfar, el cambio climático es un factor que incide de manera significativa en el desarrollo y crecimiento desmedido del zancudo. Sabemos que en condiciones de calor la reproducción del zancudo se multiplica.
Dentro de las acciones que nosotros implementamos, pues como les decía, desde el mes de febrero, implementamos la movilización social, es decir, el contacto con los distintos actores y rectores en los distintos departamentos, sobre todo en aquellos donde estábamos visualizando el crecimiento del número de casos. Trabajamos también a nivel comunitario en tareas de promoción, en tareas de formación, en tareas de acompañamiento para revisar el entorno familiar o el entorno de la vivienda y el entorno comunitario, y para identificar los criaderos posibles que puedan existir cercanos a viviendas o cercanos también a comunidades. Guatemala tristemente es un país que tiene muy mal manejo de desechos y muchas veces tenemos vertederos de basura ilegales cercanos a comunidades que favorecen también el crecimiento desmedido del zancudo. Y por supuesto que para nosotros como ministerio la vigilancia epidemiológica semana a semana es fundamental, y es ahí donde hemos ido generando las distintas notas o las distintas alertas epidemiológicas, distribuyéndolos a lo largo y ancho del país. También la parte asistencial. Nosotros, al notar el crecimiento de cualquier enfermedad que tiene un comportamiento diferente a años anteriores, inmediatamente alertamos a los sistemas de salud, a las unidades asistenciales, les pedimos que revisen sus abastecimientos. En este caso, pues específicamente estaríamos hablando de sales de hidratación oral, porque parte del tratamiento fundamental es conseguir que el paciente se mantenga hidratado, dotarlos de acetaminofén, y en este caso una recomendación a la población: por favor, nunca usar aspirina en el manejo de los cuadros de fiebre con el dengue. Y el esquema de educación al paciente. ¿Por qué? Porque, como se señalaba muy bien en la parte que el doctor Montúfar expuso, el monitoreo de estos pacientes es fundamental, sobre todo en la población pediátrica, para establecer que este niño está dentro de los rangos de un dengue no grave. Y que en caso de que encontremos parámetros que pudieran sugerir que esta enfermedad puede evolucionar a ser un caso grave, nosotros implementemos el sistema de referencia a nivel hospitalario. Los casos de dengue grave no pueden ser manejados de manera ambulatoria, tienen que ser manejados en el sistema hospitalario. ¿Por qué? Porque el tratamiento requiere de igual hidratación con soluciones intravenosas, el manejo de la temperatura, el monitoreo de laboratorio, sobre todo para ver que no haya desviaciones en los parámetros de coagulación del paciente, y además podemos hacer seguimiento y control de laboratorios. Por otro lado, también dentro de nuestras acciones fundamentales es el continuar estas acciones, aunque ya el doctor Jacques nos explicará a detalle cuáles son las acciones que se han implementado desde siempre y que es un continuo. Pues evidentemente ante un repunte vamos de forma más activa a las comunidades y tenemos siempre la solicitud a estos comités de emergencia a nivel departamental y municipal para que activen toda su estructura de comunicación social y que se involucren las personas que tienen que darle seguimiento. Nosotros en el ministerio hemos dotado y tenemos existencias tanto de los productos larvicidas, que como explicaba muy bien el doctor Montúfar, son fundamentales para tratar de disminuir el desarrollo de la larva, así también como tenemos disponible la delmetrina, que es el insecticida o el plaguicida que utilizamos para atacar al mosquito. Todo el país y sobre todo en donde hemos visto un mayor incremento de casos, tienen una adecuada distribución de ambos productos para poder abordar las fumigaciones y el tratamiento de larvas de manera adecuada.
Y, por supuesto, que le damos seguimiento también, como les decía hace un momento, a la disponibilidad de medicamentos en todo el país. Ustedes pueden hacer las consultas porque en algunos medios se señala que no prevenimos, que no evitamos, que no tenemos plaguicidas, que hay desabastecimiento, y quiero desmentirlo. Sí hay larvicidas y sí hay plaguicidas para atender esta emergencia. Las tendencias que vemos con el número de casos actuales, alrededor de 12,000 casos, nos hacen pensar que no vamos a llegar a los 50,000 casos o más que hubo en el año 2019. Y sobre todo para nosotros es muy importante que le damos seguimiento con más de 1,525 personas activas permanentemente para la fumigación en todo el país. Reforzamos también con personal los distintos departamentos que ya los conocieron ustedes, en donde estamos viendo una mayor incidencia de casos. Y, por supuesto, también multiplicamos los esfuerzos para fortalecer los procesos de educación y de capacitación. Aprovecho para pedirle a la población, y es muy importante, que vean cuáles son los signos de alarma y que de alguna manera consulten de forma temprana cuando los pacientes inician con molestias. Y como muy bien se señalaba, si en algún momento no tenemos un método diagnóstico porque nuestra comunidad está muy lejana a un centro de atención, se sugiere que se entienda que puede ser dengue y que se inicie el tratamiento, del cual hay disponible en los puestos de salud y, por supuesto, también en las unidades de atención más grandes. Creo que los síntomas de alarma, y a mí me gustaría resaltarlos, porque es información crucial para la población. Como les explicaba la doctora Govern, tenemos una clasificación del dengue según su gravedad y específicamente en lo que se refiere al dengue sin signos de alarma, que representa en este momento más del 84% de los casos que estamos viendo en el país. Usualmente encontramos que un paciente puede presentar náusea, vómitos, dolor de cabeza, dolor detrás de sus ojos, dolor muscular, fiebre. En los casos con signos de alarma debemos de agregar que el paciente puede presentar dolor abdominal, ¿verdad? O al momento de ser evaluado y tocarle su abdomen puede haber dolor abdominal. Hay vómitos persistentes, hay acumulación de líquidos dentro del organismo y esa es parte de las complicaciones que un paciente con un dengue grave puede tener. Por ejemplo, luego también se observa en estos pacientes sangrado, que es muy evidente en las mucosas, o sea, en el interior de la boca, por ejemplo, o aparecimiento de pequeñas manchitas en piel de un color violáceo. También estos pacientes disminuyen su actividad, son pacientes que están muy irritables en determinado momento. Hay un crecimiento, que es una evaluación que puede hacer un médico, un crecimiento del hígado, es decir, hepatomegalia, y también puede haber, como les decía, variaciones en los controles de pruebas de coagulación y en concentración de hematocrito. Y el dengue grave, que es importante, es que el paciente puede ya iniciar con dificultad respiratoria, con un sangrado grave o con compromisos de varios órganos que pueden llevar al paciente a la muerte. Lo que le pedimos a la población es que en caso de presentar signos o síntomas como los que ya mencionamos, acudan de manera temprana a los servicios de salud. Y otra colaboración que queremos pedir, pedirle a las comunidades
que si ellos observan una mayor proliferación de zancudos en su área, por favor se comuniquen ya sea a los números que el Ministerio tiene disponible o a los teléfonos de las direcciones de área para que nosotros activemos o reforcemos los planes de fumigación y aplicación del herbicida, pero sobre todo la detección en los casos. Realmente creo que estas medidas son las que son fundamentales. Pero quiero también mencionar que aquí, y las mencionó ahora el doctor Jacks, lo que más funciona es la prevención desde la perspectiva de algunos aspectos como acumular agua en recipientes expuestos al ambiente. Así que muchísimas gracias. Cedemos la palabra al doctor Pedro Jacks. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos comunicadores y miembros de la prensa. En realidad el tema del dengue es un tema mundial, un tema que ha requerido la atención de varios países de Latinoamérica y bueno, de todo el mundo. Guatemala, pues afortunadamente estamos nosotros en la estrategia de gestión integrada que ha apoyado la OMS, OPS a nivel de todos los países de Latinoamérica para considerar todos los diferentes elementos que juegan un papel determinante en el abordaje integral del dengue. Y una de esas, como ya dijeron los distinguidos ministro y viceministro y epidemiología, la doctora Gover, en realidad primeramente hay que fortalecer y hemos fortalecido la parte de la vigilancia y se sigue fortaleciendo para tener criterios y conocer bien los factores de riesgo, intervenir sobre esos factores de riesgo y hacer lo que se llama atención a las personas, como se mencionó anteriormente, con todos los pasos que hay que dar y quedarnos con la parte de cómo controlar el ambiente, cómo controlar los criaderos del insecto y cómo controlar al insecto directamente. Para controlar el insecto directamente tenemos que conocer de que el insecto tiene una fase de puesta de huevecillos y una fase acuática o una fase de larva. Esa parte de ahí hay que considerar, es un punto estratégico. La otra parte, cuando hay transmisión del virus o las variantes de virus que tiene el dengue, pues principalmente hay que utilizar hasta la fecha, y es recomendación de la OMS, OPS, el uso de insecticidas, pero insecticidas aceptables en salud pública, y estamos utilizando lo que es el grupo de los piretroides, y dentro de eso está la deltametrina con sus distintas concentraciones. Y aparte de eso, hemos todavía utilizando los organofosforados, pero ya se está dejando de utilizar eso, por eso es muy tóxico para el ambiente. En este momento todas las fumigaciones, todas las nebulizaciones se están haciendo de manera con bombas termonebulizadoras que ustedes están viendo, vieron en la cuestión ¿cómo se llama esta? De la información que acaban de dar del video. Eso es lo que se está haciendo a nivel de todas las áreas de salud, pero basado en un estudio de encuesta del vector, cómo está su dispersión, y estamos haciendo la encuesta de la fase larvaria nada más, porque hacer un estudio del mosquito adulto requiere una serie de etapas y un conjunto de equipo. Sin embargo, indirectamente deducimos que cuando hay cantidades de larvas, eso quiere decir que va a haber producción de insectos adultos, y entonces cuando hay una densidad superior al 25% de infestación a nivel de viviendas, inmediatamente hay que intervenir con las nebulizaciones. Además de eso, si apareciera un caso, aunque esa infestación no está elevada, hay que intervenir y hacer un trabajo focalizado para resguardar las familias que están en ese rango de vuelo que tiene el insecto, que son 150 metros. Ahora bien, ¿qué es lo que en realidad estamos tratando de hacer para que se logre interrumpir la transmisión y detener esta amenaza de la epidemia? Precisamente utilizando la deltametrina en forma de nebulizador, con las nebulizadoras, para que el mosquito adulto que pica con rango de mayor presencia en las mañanas de 6 a 9 de la mañana
y en la tarde de 4 a 7 de la noche u 8 de la noche. Pero quiero decirles que el mosquito pica durante todo el día. El mosquito es un ser vivo y necesita alimentarse y tiene una particularidad. Pica varias veces a las personas, más de 6 a 8 veces. Se alimenta un poco y luego deja de alimentarse y luego pica a otra persona. Y por otra parte, el mosquito en sí vive de 45 a 60 días. Y a nosotros, para interrumpir la transmisión, necesitamos abatir los mosquitos que están infectivos. En otras palabras, la transmisión del dengue tiene 2 escenarios. Uno, transmisión extrínseca, cuando el paciente está febril y está con viremia, entonces el mosquito cuando pica a esta persona se lleva el virus y el virus se replica en el insecto, o sea, en el mosquito. Posteriormente, lleva una incubación de 14 días aproximadamente y se vuelve a replicar el virus en el cuerpo del mosquito y vuelve a picar a otra persona susceptible y transfiere el virus y se vuelve entonces infectivo la persona y vuelve un paciente nuevamente. Entonces hay 2 momentos muy fundamentales que hay que considerar. Entonces lo que se hace con la nebulización es interrumpir esa transmisión con el mosquito. Pero recuérdense que no solamente nos vamos a quedar con la parte de la nebulización, necesitamos que el personal, necesitamos que la población tenga sensibilidad y desarrolle un poco de conciencia, cultura sanitaria para prevenir la transmisión del virus en la población general, de las familias. Entonces, eso es lo que el Ministerio está haciendo con toda su sistematización de trabajo a nivel de todas las redes de servicios que se encuentran en el país y que tenemos personal especializado que le da seguimiento a todo este trabajo. Gracias por la información que hemos escuchado. En este momento procedemos al espacio de preguntas y respuestas y para esto dejamos en la voz a nuestro compañero Julio Lara. Bienvenido. Muchas gracias, señor ministro, y a los distinguidos funcionarios que lo acompañan. Comenzamos con Fernando Andrino de Radio Sonora. Buenos días, solo con una consulta, ministro. Actualmente pues se sabe que en el departamento de Zacapa se hizo la suspensión de clases. ¿Ustedes tienen previsto que en algunos departamentos pues nuevamente se pueda suspender o acá directamente también para la ciudad capital? Por una sencilla razón, algunos padres de familias de algunos institutos han dicho de que no quieren enviar porque piensan que podría haber algún inconveniente. Por favor, si nos puede confirmar. Gracias. Claro que sí, tal vez creo que vale la pena aclarar que la suspensión de clases no obedece en sí al hecho del incremento del número de contagios, obedece a la posibilidad de sanitizar las escuelas. Es decir, es un acuerdo en donde hemos visto, y que específicamente fue en el municipio de La Unión, un crecimiento del número de casos. Lo que hicimos o necesitábamos hacer era para poder fumigar las escuelas, es que la población estudiantil no llegara. Mire, hay un dato bien curioso y es, si ustedes escucharon los horarios que mencionó el doctor Jacques, la mayor cantidad de casos que se transmiten no tienen que ver con la presencia en escuelas, es en viviendas o en las cercanías de las viviendas. Entonces sí quiero hacer esta reflexión para la población porque creo que es mucho más importante que se enfoquen en que sus viviendas no tengan recipientes de agua acumulada que no están adecuadamente protegidos o que su propia comunidad tenga depósitos de chatarra, basureros no controlados, porque es ahí donde estamos viendo el crecimiento del zancudo y este zancudo acercándose, ya lo mencionó el doctor, más de 150 metros de posibilidad de volar del zancudo hasta las viviendas. Entonces, solo reiterar, no es un tema de suspender clases, el tema es vigilancia en el hogar y en las cercanías del hogar, que es donde más tiempo permanecen los niños. Gracias. A usted, señor ministro. Continuamos con Marcos Cahuex de Televisión Azteca.
Ministro, ¿qué tal, doctores? Quisiera saber cada cuánto ingresan los niños a los hospitales por dengue, cada cuánto si tiene ese conocimiento, y el caso del subregistro de casos, si se tiene conocimiento ustedes también, si ya se tiene hasta el momento por el tema del dengue. Vean, no tenemos un indicador específico de un porcentaje de ingresos por frecuencia. Sabemos que los casos que han sido reportados graves o sospechosos de llegar a ser graves han sido 47 de una población de más de 12,000 pacientes con dengue. Realmente es un tema que, de nuevo reitero, creo que la importancia de esto es la posibilidad de que si abordamos de manera temprana los casos, las posibilidades de que lleguen a ser pacientes graves disminuyen, porque el monitoreo se hace con frecuencia. La otra parte de la pregunta, sí, aproximadamente en hospitales se registran por la realización de pruebas 1 de cada 10 casos aproximadamente. Así que, y desde el punto de vista del subregistro, pues desgraciadamente hay muchísima población que no acude a los servicios de salud. Pero tal vez explicarles que en la dinámica del ministerio no está en este momento esperar a que la población llegue a los servicios. Como ustedes saben, hemos implementado más de 90 brigadas móviles que se están dirigiendo a las distintas comunidades, a las más lejanas, con el objetivo de poder llevar los servicios de salud a la comunidad y detectar casos como este. Gracias, ministro. Damos seguimiento a la siguiente pregunta. Es la periodista Graciela Ramírez de Radio Punto. Buenos días. Solo quiero saber cuál es la diferencia entre el dengue, el chikungunya y el Zika. Gracias. Doctor Yash. Son tres situaciones diferentes. Dengue tiene 4 variantes de virus, el mismo dengue, o sea, la misma enfermedad. Y su sintomatología tiene un espectro clínico muy variable, desde lo insignificante hasta lo más grave. Entonces hay un rango de dificultades. Por eso la clasificación de dengue en fase febril, dengue en fase crítica y dengue en resolución. Esa es una clasificación que está aceptada a nivel internacional y es lo que se da. Cuando tocamos la parte de en fase crítica, ahí hay una serie de cosas que tocar y entonces hay distintas formas de abordar. Ahora, el tema de chikungunya, como ustedes supieron, ingresó en Guatemala por primera vez en el 2015, 2014, y hubo brotes y hubo epidemia. El virus es un poco diferente al virus del dengue porque es un togavirus, que hay otra clasificación de los virus, un togavirus, pero tiene similitud con respecto al comportamiento del virus del dengue, de una de las variantes de dengue. Y en cuanto a Zika, que sabemos perfectamente bien que el virus ingresó en el 2016, pongamos, y entonces este virus también es un poco diferente, pero tiene mucha correlación con el virus del dengue. ¿Por qué? Porque pertenece a los flavivirus. Ese es el grupo de Zika. Entonces tienen un poco de similitud. Y hay otras variantes de arbovirus que se parecen y que son diferentes. Ahora su comportamiento, su fisiopatología es un poco diferente cada uno de estos virus. El caso de Zika, por ejemplo, tiene preferencia por el sistema nervioso. Ustedes saben muy bien que la mujer embarazada y el feto, o sea, el producto del embarazo, es el que resulta más gravemente dañado por la presencia de este virus. Gracias, estimado doctor. Vamos a ceder la palabra a la doctora Lorena Govern para que nos complemente la información, por favor, doctora. Sí, gracias. Bueno, realmente las 3 enfermedades están clasificadas como unas arbovirosis, es decir, vienen de una misma rama, de un mismo tipo de, digamos, de familia de virus. Sin embargo, tiene características especiales, como dice el doctor.
Prácticamente, digamos que podemos decir que el dengue se caracteriza más por fiebre y puede evolucionar a formas graves que pueden comprometer la vida. Las otras dos enfermedades son muy leves y es raro que se produzcan casos, por ejemplo en chikungunya, un par de muertes asociadas a eso, es muy raro, pero dengue sí. También otra característica que puede diferenciarlos es el aparecimiento de un rash o un sarpullido. Es un poquito más frecuente que se dé en Zika y en chikungunya que en dengue. En dengue se puede dar, pero es más frecuente en las otras dos. Y ya lo dijo el doctor Yash, con Zika pues hay manifestaciones y puede haber repercusiones en la embarazada, y eso es algo que no sucede en las otras dos enfermedades. Entonces, aunque son muy similares, sí tienen estas diferencias. Sin embargo, nosotros vigilamos el grupo de las tres enfermedades y en la actualidad tanto chikungunya como Zika se encuentran en niveles sumamente bajos, de un registro muy bajo en el país. Recuérdense que tuvimos la introducción en el 2014 de chikungunya y en el 2016 de Zika. Fueron epidemias muy importantes, sin embargo, no se proyecta, dado a que solamente una vez le puede dar chikungunya y Zika a la persona, contrario a dengue que le pueden dar 4 veces. Entonces, por eso es de que los periodos interepidémicos entre de estas dos enfermedades, CHIC y Zika, son muchísimo más largos que los periodos interepidémicos con dengue. Gracias. A usted, doctora. El doctor Pedro Yax quiere refrendar algo por ahí. Quiero aclarar algo. En cuanto a las tres enfermedades en un momento determinado pueden causar la muerte. En chikungunya hay manifestaciones atípicas que puede desarrollarse. No lo hemos tenido aquí en Guatemala, pero en otros países donde se ha estado dando esta enfermedad se han desarrollado problemas del sistema nervioso, del corazón, del hígado, de los pulmones, etcétera. Entonces, es parte de la amenaza y ha causado un síndrome de Guillain-Barré también, al igual que dengue. Entonces, estamos ante 3 situaciones críticas de arbovirosis, si se llega a desarrollar más en nuestro país. Pero lo que estamos haciendo, estamos seguros que sí vamos a tener el impacto, con el apoyo social, con el apoyo de las organizaciones y con el apoyo de ustedes, que nos ayuden a informar de la mejor manera y teniendo la certeza de lo que se está haciendo, pues eso impactaría en la buena información que manejamos en el país. Muchas gracias. A usted, estimado doctor, la última intervención de la periodista Karen Juárez de TN23. Buenos días. ¿El Ministerio de Salud ha considerado declararse en alerta roja institucional o esto será a nivel de direcciones departamentales? Y si ya hay algunas, ¿cuáles serían? Gracias. Gracias. Le voy a pedir a la doctora Lover que amplíe. Gracias. Nosotros, bajo la sombrilla de alerta roja institucional por el fenómeno del niño, estamos abordando varios eventos y dentro de ellos estaban contempladas acciones puntuales de prevención y control contra las arbovirosis, que ya les explicaba que es este grupo de 3 eventos: dengue, chikungunya y Zika. Particularmente cada departamento o cada municipio está en la libertad de poder hacer sus reuniones con el COE municipal o departamental, en donde es un abordaje y un análisis interinstitucional, y dependiendo del nivel de riesgo que identifiquen según las características que cada departamento pueda identificar, ellos pueden elevar una alerta roja específica por dengue, pero queremos insistir que ya tenemos una alerta roja institucional por el fenómeno del niño. Entonces, bajo esa sombrilla podemos seguir trabajando nosotros en el abordaje de estos eventos que están contemplados en el fenómeno del niño. Muchas gracias.
Autoridades, agradecemos a las autoridades del Ministerio de Salud por su presencia esta mañana. De esta manera estamos dando por concluida esta conferencia de prensa. Gracias a los medios de comunicación por su presencia y a los amigos que nos han sintonizado a través de la señal oficial de Guatemala, el canal de gobierno. Les deseamos un feliz día.